comenzamos un nuevo ciclo de este programa de Hospital y Comunidad, que sería la tercera temporada acá en Radio Genial. Y hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante y súper preocupante para todas y todos, porque están con nosotros Mónica Navarrete. Ella es matrona supervisora de UNACES. Buenos días, Mónica. Hola, buenos días. Y Yulisa Gallardo, que ella es matrona de UNACES del Hospital Regional Coyhaique. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ya, ustedes dirán la presentación súper bien, pero UNACES, nosotros los chilenos estamos acostumbrados a hablar con muchas siglas. Pero ¿qué es UNACES? ¿Quién me puede explicar lo que es la UNACES? ¿Qué significa, partiendo por eso? Te cuento. UNACES es la Unidad de Atención y Control en Salud Sexual. Es una unidad que está inserta dentro del Hospital Coyhaique, que es del nivel secundario de atención en salud y que en este momento ha crecido bastante en cuanto a profesionales que están incorporados a la unidad, y se dedica a hacer atenciones de diagnóstico, tratamiento, seguimiento y prevención de infecciones de transmisión sexual, y además lo mismo pero para las personas que están viviendo con VIH. También tenemos incorporadas atenciones que están dirigidas a atenciones de control de salud sexual, que son más específicas y que Yulisa les va a explicar también de qué se trata como en detalle. ¿Por qué digo que hemos crecido? Porque esta unidad lleva en el hospital más de 20 años, de la década del 90, y partió como una necesidad de prevenir las infecciones de transmisión sexual y enfocado como al área materno-perinatal. Pero apareció el VIH, entonces se incorporó el VIH con una doctora y un médico que hacía las atenciones de el resto de las infecciones de transmisión sexual. Pero hoy en día contamos, y eso es muy positivo e importante para nosotros, con infectólogo a cargo de las atenciones de VIH, dermatólogo a cargo de las infecciones de transmisión sexual, medicina interna y un inmunólogo. Y además, que por mucho tiempo hubo una sola matrona, ahora ya somos dos las que estamos a cargo y podemos distribuirnos de mejor forma las atenciones que se están realizando. Maravilloso. Mónica, antes de hablar con Yulisa, mientras tú hablabas, me surge una duda. Antes, no sé si antes o todavía, o cuál es la diferencia entre decir enfermedad de transmisión sexual a infección de transmisión sexual? ¿Se cambió el concepto o son cosas distintas? Cambió el concepto porque lo que pasa es que hay muchas de estas patologías que adquieren las personas que pueden cursar por periodos en donde no hay síntomas. Y cuando uno habla de enfermedad, como que hace alusión a que la persona está enferma o que está sintiendo algo, y no necesariamente es así. Entonces se cambió de enfermedad, porque también tiene una carga social grande hablar de alguien que está enfermo de algo, a una infección, porque esto, muchas de estas infecciones que nosotros vemos, la persona se diagnostica, se trata, se buscan sus contactos, se tratan, y la persona después es dada de alta, no es alguien que va a seguir permanentemente con nosotros. O sea, nos va a quedar por siempre. Entonces, así como hemos ido evolucionando en el espacio, aumentando el número de profesionales que están atendiendo, también hemos ido evolucionando en el lenguaje, en cómo nos referimos a ciertas cosas. Para evitar la estigmatización y la discriminación que sufren nuestros usuarios. Exactamente. Hecha la aclaración, Yulisa Gallardo, matrona de UNACES del Hospital Regional Coyhaique. Cuéntanos, nos decía Mónica que han crecido, que ya llevan hartos años, pero que ahora están crecidos, y ella nombró en parte gente que está a cargo del equipo. ¿Quiénes más componen parte de este UNACES? Y ya tenemos claro cuál es la labor que ustedes realizan, pero yendo un poquito más allá, ¿qué puede esperar la gente de la UNACES que no la conoce? Como explicaba la señora Mónica, en la UNACES trabajamos 2 matronas y bastantes médicos. Tenemos a una internista, tenemos 2 dermatólogos, tenemos al inmunólogo, al infectólogo. Así es que las atenciones que se entregan en la unidad, la verdad es que son, y eso es súper importante dejarlo claro, un nivel secundario es un nivel de especialidad. Entonces, no se ven todo tipo de patologías, son pacientes bien específicos, con diagnósticos bien específicos, sintomatologías bien específicas. Entonces, por eso también la importancia de tener especialistas adecuados que puedan tratar, diagnosticar
y también realizar las educaciones necesarias. O sea, cuando uno se enfrenta a un diagnóstico de infección de transmisión sexual, no es solamente entregar una pastilla, entregar una receta de, no sé, algún inyectable, algo por el estilo. No ponerse una pomada nomás. Exacto, o sea, es finalmente qué hacemos para evitar que esta persona vuelva a pasar por un cuadro similar o con algo que pueda tener mayor consecuencia, porque finalmente hay algunas infecciones de transmisión sexual que es una pastilla y lo solucionamos, o una inyección y lo solucionamos, pero también tenemos otras patologías que, si bien tienen cura, en muchas ocasiones, si uno no diagnostica a tiempo, pueden tener consecuencias muy graves. Y también tenemos el VIH, que si bien hoy en día tenemos terapias altamente tecnológicas y eficaces para que las personas puedan hacer su vida de manera normal, no deja de ser una situación de salud importante para la persona que tiene esta infección, esta enfermedad. Por lo tanto, lo ideal es evitarla. Fantástico. Estamos conversando con Mónica Navarrete, matrona supervisora de UNACES, y Yulisa Gallardo, matrona también de la UNACES, sobre las infecciones de transmisión sexual. ¿Uno tiene que ser derivado para que ustedes puedan entrar a trabajar ahí, o puede ir directamente y decir, sabes que yo parece que... ¿Cómo funciona? Hay dos modalidades. La persona puede acercarse en forma espontánea y comentarnos qué es lo que le está pasando, y nosotros ahí vemos qué corresponde, para dónde lo vamos a enviar, qué exámenes se va a tomar. Y la otra opción es que sean derivados. A veces sucede que se atienden en los distintos servicios de urgencia que hay en este momento en el hospital, y son derivados con nosotros para el seguimiento, para completar tratamiento a veces. Y hay una parte muy importante que nosotros hacemos ahí, que no lo hacen en las otras instancias, es que nosotros tenemos que ver el tema de los contactos. Con quién esta persona que está cursando con una infección de transmisión sexual ha tenido conductas de riesgo, para poder también diagnosticarlas y tratarlas. O sea, hay que hacer un seguimiento. O sea, si yo estoy infectado, como toda infección, me acerco a alguien y lo puedo infectar. O sea, acercar no significa estar al lado, sino que... No, y además que es la instancia en que nosotros tenemos la oportunidad de educar a estos usuarios. Enseñarle a hacerse autoexámenes físicos. Hay estrategias que también vamos a comentar que están implementadas desde el Estado, para que la gente cada vez sea más autorreferente, o sea, autovalente, que sea autoconsciente, exacto, que sean autoconscientes y que tomen ellos cartas en el asunto, porque uno no se trata de que la persona acuda, se trate y después vuelva a aparecer con otra infección, sino que una vez que ya accedió con nosotros, cómo esta persona después toma las riendas de su vida, cómo se hace responsable y evita volver a pasar por lo mismo. Cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual con nombre, ¿cuáles son esas infecciones, las más comunes? Mira, hay muchas, porque hay algunas producidas por bacterias, otras por virus, pero de las más comunes, las que frecuentemente se observan y son derivadas, está la sífilis, están los condilomas acuminados y está la gonorrea. El herpes genital también ha llegado bastante. Distintos tipos de uretritis, cervicitis, ahí tenemos todo lo que es inflamaciones del cuello uterino, secreciones uretrales, todo ese tipo de patología. Úlceras genitales también, ahí es igual importante. Que es lo que la gente nota, entonces por eso consulta. Claro, igual es importante hacer la diferencia entre las condiciones que nosotros podemos ver de manera espontánea, como unidad, o las condiciones que es mejor que la persona vaya a un servicio de atención primario para poder realizar la derivación. Entonces, efectivamente, hay condiciones que nosotros vamos a ver de manera espontánea. O sea, si nos llega alguien con una úlcera genital... O sea, uno la va a ver ahí, va a cachar al tiro. Y en general pasa que ese tipo de condiciones evolucionan de manera espontánea. O sea, se resuelven de manera espontánea. Y esa úlcera para nosotros es muy importante, poder verla, poder evaluarla, poder tomarle un examen, que son exámenes como bien específicos, para poder identificar qué tipo de infección es.
Y cuando las personas tienen también secreciones que son de corta data, o sea, como dentro de una semana, no más que eso, también los podemos ver de manera espontánea. Para otras condiciones, lo ideal es que la persona acuda a su CESFAM, a su Servicio de Atención Primaria de Salud, y consulte por esto y se puede hacer una derivación más formal. Ya. Estamos conversando con Mónica Navarrete, matrona supervisora de una CES, y Yulisa Gallardo, matrona de una CES del Hospital Regional Coyhaique, sobre las infecciones de transmisión sexual. Chicas, ¿y cómo podemos ayudar a que la persona no tenga que llegar a ser atendida por ustedes? Hay varias instancias. Igual, sí, o sea, en general las estadísticas nos dicen que todas las personas por lo menos van a tener una infección sexual a lo largo de su vida. Ah, así de... Sí, de exacto. crudo, ya. Pero no es tan terrible. Finalmente, nuestro rol también es quitarle un poco ese tabú de lo terrible que es la infección de transmisión sexual. Obviamente, en un mundo ideal, nadie quiere tener una infección de transmisión sexual. Pero pensando en lo que tú estabas consultando, hay varias instancias en donde uno puede aportar para que las personas no adquieran finalmente una infección de transmisión sexual. Y eso está bien como definido. Hay sectores dentro del área de salud, por ejemplo, está la autoridad sanitaria, que trabaja mucho con la comunidad, con el intersector. De hecho, hay una mesa de salud sexual y reproductiva que todos los años hace planes de acción para evitar adquisición de infecciones de transmisión sexual, y se hacen campañas televisivas de prevención, se hace entregas de preservativos y lubricantes para las personas previa educación. También está ahora instalado desde el año pasado el autotest para VIH. Existe también la estrategia que se implementó en el hospital hace 2 años, el año 2022, finales del 2022, que es la entrega de antirretrovirales bajo la estrategia de PrEP, que se llama, que me da la impresión que el doctor Gaite ya conversó con ustedes de esa estrategia, y que está orientada precisamente a las personas que reconocen que tienen algún riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual. Y esas personas que tienen un riesgo, ¿a quiénes debemos entender? ¿O cómo me puedo entender yo que soy de riesgo? ¿Porque tengo distintas parejas? ¿Porque por tener tengo relaciones sexuales irresponsable? sin uso de algún método de barrera de por medio? El condón, por ejemplo. De manera constante. Claro. Y eso ya es un riesgo, porque en el fondo uno, al tener una relación así, si no sabe si la otra persona tiene o no alguna infección de transmisión sexual, está corriendo un riesgo. Exactamente. Oigan, bueno, ahora ya volvieron a clases todos, los universitarios, los secundarios, y todos fuimos jóvenes, y todos sabemos que en esa edad uno anda así como eléctrico. ¿Cómo? Conociendo y explorando la gente. Está conociendo y explorando. Andan curioseando. ¿Cómo los podemos ayudar a ellos para que no caigan en esto de contraer alguna infección? Nos falta educación, hay que enfrentarlo de otra manera, quizás nosotros como sociedad y los propios padres dejar de que el sexo sea un tema tabú y negarnos así como, no, mi hija no, mi hijo no, conversamos todos los días. Parte por ahí, por no tapar el sol con un dedo finalmente. O sea, es una realidad que la cada educación persona sexual va a enfrentar. finalmente tampoco es responsabilidad 100% de los colegios o del área de salud. Exacto. Tiene que partir por la familia. Como en todo orden de cosas, la familia es la que entrega como las directrices a los hijos para un montón de cosas, y en el tema de la sexualidad es lo mismo. Entonces, tampoco es que haya como una receta y que uno diga, en séptimo y octavo hay que hacer educación, porque probablemente ya llegamos tarde a esa edad a educar sobre prevención en el tema de, por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual. Y los universitarios, ¿para qué? O sea, ya llegamos muy tarde si es que quisiéramos ahí hacer intervenciones. Esto tiene que partir incluso como en la sala cuna. Desde chiquitito. Esa es como mi idea, de chiquitito. Sí. Y normalizando el tema, porque si uno lo trata, como dice Yulisa, como tabú o algo escondido, lo que vamos a generar es como que los hijos entiendan que esto es algo malo.
y que no tengan la confianza suficiente para preguntarle a los papás, porque ¿qué pasa en la vida real? Normalmente los jóvenes se informan de estos temas a través de los pares, a través de las redes sociales, y TikTok. no necesariamente lo que sale ahí es o sea en Google, porque la gente todo lo busca en Google. Y no necesariamente ahí están como las orientaciones científicas y que realmente los van a ayudar frente a alguna duda. ¿Y cómo deberíamos hablar de sexualidad? Lo pregunto desde el plano que uno ve a veces desde parte de las autoridades con un lenguaje muy técnico. No, de hecho, cuando claro, hacemos educación hablando, es bien aterrizado el lenguaje. Sí, eso les quería preguntar, porque como decía Yulisa adelante, hay que sacarle el tabú, no hay que tapar el sol con un dedo. Entonces de repente cuando antiguamente yo veía campañas de educación sexual así como que te enseñaban a usar condón, pero no te decían que tenías que usar condón, o no te enseñaban cómo ponerlo, o no te lo mostraban, sí. O de repente una profesora en un colegio mostraba cómo se ponía un condón y los papás querían quemar el colegio. Exacto. Porque, eso todavía pasa. Sí, claramente. Entonces, ¿cómo tenemos que hablar de sexualidad no solo con los jóvenes, sino que con los adultos también? Hay gente... Ahí un punto fundamental es lo que comentaba la señora Mónica, el tema de desde pequeños hablar de esto. Porque finalmente uno va a alguna parte de hacer educación y la gente le da vergüenza decir pene, decir vulva o hablar de sexo, y es como... partiendo por normalizar eso. O sea, partiendo por decirle al niño o niña o nosotros mismos cómo se llama eso. No es el pilín, no es la cosita. Exacto, normalizar no es la tutula. los nombres pene. que tienen nuestras partes del cuerpo. Eso es fundamental y eso lo hacemos desde las primeras infancias. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación sexual integral, y esto se ha dicho harto en el último tiempo, no estamos hablando de enseñarles a los niños a tener sexo ni prácticas sexuales. Que eso es lo que pasa. Mucha gente cuando alguien habla de eso, dice, están enseñando a mi hijo a tener sexo. Y no es eso. No darle las herramientas para que cuando llegue el momento, este hijo o hija lo haga de la forma más protegida posible. Exacto. Y cuando uno habla de protección, no habla solamente del uso del preservativo, sino que desde cómo se dan las relaciones también, que tienen que ser relaciones sin violencia, que los chicos sepan reconocer cuándo estamos o hasta qué punto uno puede transar ciertas cosas o no. Y para eso, habla de que esto tiene que ser integral. Para eso es súper importante que los niños, las niñas y las niñas conozcan su cuerpo, porque si alguien finalmente, en el peor de los casos, se sobrepasa con algún menor de edad, que ese menor de edad pueda decir dónde, qué fue lo que pasó. Exacto, dónde me tocaron, qué fue lo que me hicieron. Entonces, si nosotros estamos tapando estos nombres por no decir pene o por no decir vulva, porque me da vergüenza mencionarlo, entonces, ¿qué protección de todas formas le estamos dando a nuestros hijos frente a ese tipo de situaciones? Y que ellos también sepan que eso es algo que no debería pasar. Que tengan la confianza de decirnos a nosotros como personas adultas, a quienes son padres, a quienes son madres finalmente, que esto es algo que pasó. En cambio, si una persona, un menor de edad, crece en un entorno en el que su familia está constantemente escondiendo estos temas, va a sentir vergüenza a la hora de mencionar que alguien lo tocó o la tocó en estas partes. O va a sentir miedo, porque si en su casa nunca he escuchado eso, yo lo digo, me van a retar. Claro, en mi casa nunca se habla de esto y las veces que se ha dicho algo ha sido terrible. Entonces, ¿cómo le voy a decir a mi mamá, cómo le voy a decir a mi papá que alguien me tocó ahí si eso está mal? Claro. Entonces, finalmente empieza de ahí. Desde las primeras infancias, sacándonos la vergüenza de mencionar estas cosas, de hablar de esto, para que después cuando ya esta persona crezca y queramos enseñarle a usar un condón, hablemos de métodos anticonceptivos para evitar embarazos adolescentes, no sea un tema y me ponga todo sudoroso a contarle a mi hijo que tienes que usar condón, que tienes que usar anticonceptivos, sino que sea algo normal. Sí, ¿sabes qué? Me estaba acordando que me ha pasado harto que amigos de mi edad que ya tienen hijos grandes con 14, 15 años, como que están normalizando el tema y me dicen, no, mi hija ya cuando lleva 6 meses con el pololo, yo fui a hablar con los papás y le dije, ya, los cabros llevan 6 meses, no hay que taparse los ojos, yo le voy a pasar condones, por favor lleva a tu hija al ginecólogo y que se cuide. Tarde fue, sí, a los 6 meses.
Sí, ahora es tarde, pero me decían que ya no Porque se ahí me... habla como que igual uno tiene el concepto ya que 6 meses es como, pero No. a veces los jóvenes tienen encuentros sexuales, no Es necesariamente súper esperan rápido. 6 meses. sí. No, Sí, el no, y mismo ni si- carrete. No, y ni siquiera Sí. tener una pareja estable. No. Las personas De hecho, uno jóvenes ha y ido adolescentes. uno va cambiando incluso la forma en que, Sí. en que le consulta las cosas al paciente, porque uno le dice pareja y no, uno No tengo pareja. no tiene pareja, pero sí Exacto. tiene relaciones sexuales. Tengo amigos. Sí. Entonces uno habla de contactos sexuales. Contacto sexual. Exacto. Perfecto. Que finalmente ese es como el concepto que a nosotros nos interesa. Muchas veces nos pasa que llegan pacientes y nosotros le preguntamos, no sé, ¿cuántas parejas has tenido? Y nos quedan mirando así como que se complican por el concepto de pareja. Y O sea, ahí como pololo 1. yo les digo Encuentro como mucho. Pareja ninguna. pues, Claro, sí, claro. Pareja yo al menos ninguna. les digo así como, no me interesa tu estatus amoroso. Claro. Yo lo que necesito saber es cuántos contactos sexuales has tenido. Eso es mi interés, y no de copuchenta, sino como para hacer una Para saber, evaluación claro. de riesgo finalmente. Oigan, ya estamos hablando harto de los jóvenes, pero esto también afecta a los adultos. Totalmente. Como yo hablaba al principio, Claro, no, o sea, esto no uno tiene ve edad. que son los que mayoritariamente consultan y están apareciendo con infecciones de transmisión sexual, pero esto es algo transversal Sí. a todas las edades. Tenemos niños pequeños con infecciones de transmisión sexual, estoy hablando en este caso de VIH, tenemos adultos mayores también infectados con VIH y con otras infecciones de transmisión sexual. Entonces no es un tema que uno puede encasillar en cierto grupo etario. Sí. Las intervenciones hay que hacerlos con todos. Ni orientación sexual tampoco, porque hasta un tiempo atrás ciertas enfermedades uno pensaba que eran solo de una persona, otras de otras personas, pero esto es Exacto. transversal. No, Es sí, transversal. sí. Sí, absolutamente. Oigan, estamos conversando con Mónica Navarrete, matrona supervisora de UNACES, y Yulisa Gallardo, que también es parte del equipo de UNACES, ella es matrona. En la región, ¿cómo estamos con con los números? Que hay mucha gente que le gustan los números de infectados de algún tipo de transmisión sexual. ¿Cuáles son las enfermedades las infecciones más comunes acá en la región? Como comentábamos al principio, sífilis, Condilomas. gonorrea. Para efectos de notificación a nivel central, el ministerio, lo que notificamos son sífilis, gonorrea, VIH. Entonces, esos datos sí tenemos como concretos con números. En el caso de los condilomas, nosotros sabemos, no es un tema de Sí. percepción, sabemos que son muchos casos, pero no hay que reportarlo, entonces no hay un número. Ya. Pero en el caso de la sífilis, lo que estábamos conversando es que en el caso de la sífilis los casos se concentran siempre entre grupos de edad de gente joven, 20 a 29 años, y Incluso 20 a 39 años. Es como un rango bastante... claro, 20 a 39. Bastante amplio. Y casos, en realidad, números en este momento así como específicos no tengo, pero como para mostrarles que esto es muy dinámico y va Ujú. cambiando, nunca va disminuyendo, siempre va aumentando. Para el caso de la gonorrea, tenemos que, en el tema, durante la pandemia hubo como una disminución de casos, pero no necesariamente porque no existieran, sino que la gente no estaba concurriendo a los centros asistenciales, entonces no se estaban haciendo exámenes, Claro. ni se estaban pesquisando. O no pudieron salir de Pero, casa. por ejemplo, para el caso de la gonorrea, entre el 2020 y el 2022, que Ajá. fue el periodo de la pandemia, hubo 11 casos. Pero en el año 2023, solo en 2023 hubo 13. Entonces uno sí puede pensar que estos casos van a aumentar. Claro, están ahí, están aumentando. Sí. Sí. Tú nombraste la sífilis, la gonorrea y el condiloma. Sí. Ya. La sífilis y la gonorrea uno más o menos sabe y la puede conocer, pero ¿qué es el condiloma? El condiloma es como la manifestación, lo que la gente ve de esta infección, que es producida por un virus, Ya. el virus papiloma. Y lo que la gente ve, que se llama condiloma, es una verruga genital. Ujú. Y que no necesariamente aparece en los genitales, puede aparecer en la boca, en el ano. Y duele, No. ¿no? A veces puede picar, pero no es dolorosa. Entonces Ya. la gente incluso puede que ni consulte. Consultan cuando ya esto es muy numeroso, porque pueden aparecer una o un par, y a veces es como, perdonen que haga esta Sí, como sí, por comparación, puede incluso verse como una coliflor. Sí. Entonces, cuando aparecen en esa instancia, a veces la gente consulta. Ahí ya recién se preocupa. Sí. Claro, y en general también pasa que son hallazgos en otros tipos de controles. Por ejemplo, una mujer que va a su control ginecológico en Se va a hacer el atención PAP. primaria, se va a hacer el PAP o va con su gine particular y se tiene como hallazgo el condiloma.
Ya, perfecto. Aquí igual es súper importante dos cosas. El virus del papiloma humano es un virus que tiene distintas cepas, o sea, existen distintos virus. Entonces la gente cuando escucha virus del papiloma humano se asusta mucho por la asociación que tiene con el cáncer. Entonces ahí tenemos que hacer la diferencia entre los tipos de virus del papiloma humano que generan cáncer y hay tipos distintos que generan verrugas genitales, que son estos condilomas. Y lo otro que nosotros siempre recomendamos, sobre todo a las personas que tenemos en control por este tipo de patologías, es que se autoexaminen, que se conozcan. Eso es lo que les iba a preguntar. ¿Cómo puedo sospechar o qué me haría a mí preocuparme como hombre, por ejemplo? Es eso, el autoconocimiento finalmente, porque si uno está de manera... Si aparece algo que no estaba ahí ayer... Exacto, si uno está de manera constante, mirándose, conociéndose, cuando viendo, aparezca algo se va a dar cuenta. Exacto. Es como en el examen de mama, o sea, uno tiene que constantemente estarse mirando. Ahora, si la familia no te educa respecto a eso y sucede, por ejemplo, que andan todos tapados, que entran al baño encerrados, que no preguntan, no se van a dar cuenta. No, entonces lo importante cuando uno habla de autocuidado es que la persona se autoexamine, se conozca, consulte cuando tenga alguna duda. Y en ese mismo sentido, bueno, hay cosas que uno puede ver, pero hay otras que no las ve. Por ejemplo, si siento ardor al orinar mucho, o estoy orinando algo que no debería orinar, ¿cómo podemos ahí empezar acudir a un centro asistencial para que ahí se le indiquen ciertos exámenes? Ahí también depende como de la intensidad, porque finalmente si es algo que no permite que la persona pueda vivir su vida de manera normal ni hacer su rutina diaria, ahí hay que consultar en un nivel de urgencia. O sea, es distinto que si yo siento una molestia solo cuando voy al baño, ahí consultar en un médico para ver cómo de manera un poco más precoz qué puede ser esto. En el caso de los hombres, las infecciones urinarias y las uretritis causadas por infecciones de transmisión sexual pueden tener sintomatología un poco parecida. Entonces ahí en general la diferencia que hacemos es siempre pedir exámenes de orina, y muchas veces las infecciones de transmisión sexual cursan también con secreciones, que eso es distinto en general de las infecciones de de las infecciones urinarias. Perfecto. Estamos conversando con Mónica Navarrete, matrona supervisora de una CES, y Yulisa Gallardo, matrona de una CES. Chicas, ¿qué otros programas desarrollan o vinculan a la UNACES dentro del Hospital Regional Coyhaique? En general nosotros recibimos derivaciones de distintas partes, pero lo que en general más se nos deriva son de servicios de urgencia. Con estos hallazgos que muchas veces como que encontramos, o no sé, por ejemplo, si una mujer consulta por cierta sintomatología ginecológica, se les toman ciertos exámenes y después son derivadas a la unidad para poder hacer seguimiento, evaluar los resultados de esos exámenes y tomar otros exámenes que se consideren pertinentes. En este caso, para los hombres es distinto, porque los hombres no consultan en la urgencia gineco-obstétrica, consultan en la urgencia adulto. Entonces, en general ahí... Y el hombre es como más vergonzoso, ¿no? Pero más alaraco cuando además cuando tiene algo o le aparece algo, consultan inmediatamente. Bastante, sí. Entonces como que de hecho en general les da mucha ansiedad, como que quieren una solución al tiro y respuestas al tiro, y muchas veces hay que esperar ciertos resultados. Está en riesgo su hombría, si les pasa algo ahí abajo. Oye, bueno, por eso deberían cuidarla más entonces. Usar métodos que puedan prevenir. Hay que cuidarlo, sí. Y para cuidarlo, como decían ustedes, aquí la educación es el pilar para que sostener todo esto. Exacto. Desde la casa y lo que puede aportar la autoridad, ¿no? Sí. Fantástico. Totalmente. Bien, chicas, podríamos estar hablando toda la mañana porque es un tema súper interesante, pero se nos va el tiempo. Les quiero agradecer su tiempo, su buena onda a Mónica Navarrete, matrona supervisora de una CES. Muchas gracias por la invitación. Nos enteramos que es como la primera entrevista del año. Sí. Así que nos sentimos muy honradas. Exacto. Y ojalá no sea la última, porque siempre estamos con novedades. Por mi parte, feliz. Tenemos muchos temas que podemos desarrollar. Muchos temas. Sí, Yulisa Gallardo, matrona de una CES también, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. También quizás mencionar que estamos trabajando harto en lo que es PrEP actualmente. ¿Y qué es PrEP? El PrEP son antirretrovirales que se le pueden indicar a personas que estén
alto riesgo de contraer VIH. Ah, perfecto. Esto es un medicamento, una terapia que evita de manera muy eficaz, sobre el 95%, el contagio de VIH. Entonces, ahí para que las personas se acerquen a la unidad a consultar en caso de que necesiten orientación al respecto. Y la unidad físicamente está en el hospital regional, pero uno puede preguntarle informaciones o... Sí, pero es muy sencillo. Uno entra por Magallanes, por la entrada que se conoce como del SOME, a mano izquierda. Estamos al lado de endoscopía. Ah, están ahí al lado. Y tiene el letrerito que dice una CES. Y ahí puede ir alguien a hacer cualquier consulta sin vergüenza, sin temor. Sin ninguna sin vergüenza. En general, cuando las personas... lo orientamos en relación a la consulta. Muchas veces por temas de espacio, lamentablemente, o sea, un tema súper como práctico. En general no tenemos box donde atender a las personas de manera espontánea, pero si alguien necesita una orientación, nosotros estamos de lunes a viernes, de 8:30 a 5, así es que las personas pueden ir si es que necesitan orientación respecto de alguna duda que tengan. Fantástico, ven, ya saben, tienen que ir al hospital si tienen alguna duda. Exacto. Pero también quiero aprovechar de invitar a la gente que también pueden ir al hospital a donar sangre. Porque el Hospital Regional Coyhaique se encuentra en una campaña de donación de sangre, así que si tú eres del grupo de sangre 0 positivo o 4 positivo, decía. O 4 positivo. O 4 positivo, anda al Hospital Regional, dona sangre, porque vas a poder estar ayudando y vas a poder estar salvando vidas. Si tienes dudas, quieres saber cómo funciona, si quieres saber cuánta sangre te sacan, cómo tienes que ir, quiénes son los que pueden o no donar sangre, hay un WhatsApp y hay un teléfono para las dudas y por supuesto para que puedas agendar tu hora, que es el +569 6688 7970, +569 6688 7970. Recuerden, chicos, que el Hospital Regional de Coyhaique, por su lejanía, es el único que puede proveer de sangre a la red asistencial que tenemos en la región. Entonces, es súper necesario que quienes puedan, quieran, se acerquen al hospital, resuelvan sus dudas y, lo más importante, donar sangre, porque va a estar ayudando. Incluso te puede ayudar a ti mismo si en una eventualidad tienes un accidente, ¿no? Exacto, sí. Nos comentaban que están con stock crítico, así es que de hecho yo misma hoy día voy a hablarle al WhatsApp a ver si puedo como ir a donar. Fantástico. Muy bien. Muy bien, así que ya saben, chicos, si tienen dudas, si quieren saber algo, tienen algún síntoma, están las chicas de UNACES en el Hospital Regional Coyhaique, Mónica Navarrete, matrona supervisora, y Yulisa Gallardo, matrona también del equipo, para resolver sus dudas y orientarlos. Si ustedes en su casa, la educación sexual es, pero imprescindible, primordial desde muy chiquitito, y esto ya dejó de ser un tema tabú hace mucho rato, y evitemos que se convierta en un problema de salud nacional, ¿cierto? La invitación que queremos dejar es no a la vergüenza, consulten si tienen algunas dudas. Una infección de transmisión sexual no es lo peor que puede pasar. Lo importante es tratarla, hacer los seguimientos y evitar que esto vuelva a pasar. Pero eso, o sea, fuera de los tabúes para que podamos vivir vidas más sanas y mentes más tranquilas. Sí, por supuesto. Mónica, muchas gracias de nuevo. Yulisa, gracias a ti. Muchas gracias. Y a gracias a ustedes por acompañarnos hoy día. Mira, aquí Carmen Aguilar Borges dice: saludos a la señora Mónica, que tenga un lindo día a pesar de la lluvia. Qué lindo que hablen de la prevención sin tabú, que es todo estos temas. O sea, que es un tabú para todos, porque bueno que lo hablemos así de manera abierta. Nada, muchísimas gracias. La invitación está hecha para cuando quieran. Creo que es un tema que deberíamos tratar, ojalá de manera diaria, pero las puertas de la radio siempre van a estar para que tratemos estos temas importantes Muchas gracias. y sin tabúes. Chicas, muchas gracias.